Qué bendición poderles saludar una vez más esta tarde, hermanos. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite el poder estar ya en línea para que podamos estudiar la palabra del Señor, ya que es un grande privilegio la oportunidad que el Señor nos concede, el que podamos entender que su palabra es vida, que su palabra es la que da vida a todo el universo. Y lo que Dios ha hecho en nosotros, pues yo creo que eso es muy importante el poder entenderlo, porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 4, donde la Escritura dice: ténganos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Qué importante poder notar esto de lo que Dios quiere. Y Dios nos ha hecho a nosotros administradores de su visión. Y tenemos el ejemplo de Cristo como modelo. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 y verso 49, la Escritura dice, así como está escrita: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si notamos acá, vemos a Cristo siendo un fiel administrador. Desde su niñez, Él está dando a expresar que Él entendió el propósito por el cual Dios, el Padre, le envió a esta tierra. Y vemos acá de que lo que dice la Escritura, en donde se encontraba Él. Cuando sus padres habían regresado ya de Jerusalén para Belén, ya después de 3 días se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Si usted nota esto, ¿quién era el que estaba perdido acá? ¿Jesús o sus padres? Yo creo que vamos rápido y entendemos que los que estaban perdidos eran sus padres. ¿Por qué? Porque ellos después de 3 días se dan cuenta de que su hijo no está con ellos. Y ahora regresan a Jerusalén y van al templo. Y cuando llegan al templo lo encuentran a Cristo hablando con los doctores de la ley. Y aquella gente estaba muy asombrada de cómo Cristo les respondía. Pero luego llegan sus padres y María le dice: ¿qué has hecho con nosotros? Y ahora Jesús le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ahora, nos muestra de un fiel administrador. Ahora, ¿pero quién es un administrador? El administrador es una persona quien cuida la propiedad de otro, el que vela por los intereses de su señor. El administrador es aquella persona que ha sido puesta para poder velar y poder cuidar las propiedades de su señor. Ahora, y viendo las Escrituras nos damos cuenta que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros ahora. Y mostrando el ejemplo de Cristo, Dios nos ha hecho administradores de los misterios del Padre. Nos ha hecho administradores de lo que Él nos ha dado. Ahora, qué importante entonces poder entender esto, de lo que Él ha hecho en nosotros. El que podamos ser esos fieles administradores. Y viendo la persona de Cristo nos enseña eso. Por eso es que Jesús vino aquí. Jesús vino a hacer aquí la voluntad del Padre. Él entendía lo que Dios ya se había trazado para con su vida acá en la tierra. Y eso es específicamente lo que Él vino a hacer. Administrar lo que el Padre ya le había encomendado. La sociedad nos ha enseñado que tenemos que buscar nuestra propia visión, que tenemos que enfocarlos en lo nuestro, pero Cristo nos muestra lo que nos dice ahí en la Escritura, en Mateo, en su capítulo 6 y su verso 33. Cuando la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Qué privilegio esto, el poder entender lo que el Padre ha hecho con nosotros.
el que Él nos ha puesto para administrar la visión de Él. Entendiendo entonces que es primero lo que Dios dice, es primero lo que Él se ha determinado, y ahora todo en nuestra vida debe estar encauzado en la visión del Padre. Todo lo que hagamos, todo lo que nos toca hacer, entendiéndolo de lo que Dios nos ha mandado hacer. Como administradores, somos responsables de poder velar y el poder hacer lo que Dios dice. Por eso que es importante tomar en cuenta esto. En Lucas capítulo 4 y verso 18, ahí la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús entendió el propósito del Padre. ¿Para qué lo había enviado? Desde el principio encontramos que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un programa y tiene un objetivo. Ahora, usted y yo como hijos de Dios, como discipuladores, como discípulos, todos como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad de poder entender la visión del Padre, de poder entender todo lo que Él se ha determinado que usted y yo debemos de hacer. Por eso es que las Escrituras nos dicen en Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me llama la atención también el pasaje que encontramos en Lucas capítulo 15, cuando nos habla de la parábola del hijo mayor y del hijo menor. Encontramos ahí, bueno, creo que usted ya ha leído este pasaje de la Escritura y se puede dar cuenta de las dos actitudes, tanto la del hijo menor como la del hijo mayor. Pero me llama la atención lo del siervo, del padre. Cuando vino el hijo menor, este siervo ya conocía el corazón del padre. Por eso que cuando el padre le dice qué es lo que tienen que hacer, él lo hace y hace todo, prepara todo conforme el padre anhelaba y deseaba. Porque este era un siervo que era un fiel administrador. Cuando regresa el hijo mayor, también le dice todo lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces vemos aquí una administración de un siervo que era fiel a su Señor. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de su Señor, del Padre en este caso. Por eso es que vemos acá a Jesús, cuando Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús entendió el plan, el propósito. Entendió Jesús también lo que es el programa y el objetivo del por qué el Padre lo había enviado a esta tierra. Porque el objetivo del Espíritu Santo para nuestra vida también nos ha ungido para que podamos hacer lo que Cristo hizo. Porque para eso también nos unge el Espíritu Santo. Es una promesa que está del Padre, y ahora siendo hijos, esto es algo muy importante. Porque mucha gente piensa, bueno, y dice, todos somos hijos de Dios. Viendo las Escrituras, y todos somos creación de Dios. Hay una diferencia en ser creación de Dios y el poder ser hijo de Dios. Ahora, los hijos de Dios son los que entienden al Padre. Y esto es lo que ha sucedido cuando surge el nuevo nacimiento. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y para entrar tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué nos está hablando? De una conversión total. Y eso es lo que la Escritura nos dice en Juan 1:12, donde dice de que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, si notamos lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces, por eso es que nos ha puesto ahora como administradores de su visión. Pero para poder entender la visión del Padre, tenemos que conocerlo. Y como buenos administradores, eso nos toca a nosotros, el poder conocer el plan, el propósito, el programa y el objetivo de Dios, por el cual Él nos ha hecho. Y Cristo es el modelo por excelencia de esto. Él vino a expresar, Él vino a revelarnos al Padre. Por eso es que vemos ya en Mateo capítulo 9 y verso 35, 36, donde la Escritura dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si notamos acá a Jesús como administrador de lo que el Padre le envió a hacer, vemos que Él fue responsable con el Padre. No dejó pasar nada. No dejó las cosas al tiempo, sino como administrador fiel, Él comenzó a hacer el trabajo, a recorrer, como dice acá el verso, que Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque Él veía a la gente como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ¿qué vemos acá? Ahora vemos la responsabilidad del propósito por el cual el Padre lo había enviado. Jesús fue responsable. ¿Cuál fue la evidencia entonces de Jesús como buen administrador? Porque hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces como administrador? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer como administradores de los misterios del Padre o de la visión del Padre? Ser responsables. Y déjame decirte algo, esto es muy importante. Desde el momento en que tú reconociste a Cristo como tu Señor, desde ese momento estás comprometido con Dios. Desde ese momento Él te llamó a ser responsable. Así es que no tenemos excusa, no tenemos nada que podamos decir, es que ya eres responsable como administrador. Como hijo de Dios, el Señor te ha dado la capacidad y nos ha dado la capacidad el poder administrar la visión de Él, siendo entonces responsables con todo lo que Él nos ha enviado a hacer. En Juan capítulo 6 y verso 38, encontramos aquí algo muy importante que nos dice Jesús. Porque he descendido del cielo. Notemos esto, qué precioso. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si notamos acá en estos pasajes de la Escritura, vemos cómo Jesús nos muestra la responsabilidad de Él. Cuando Él dice de que Él ha descendido del cielo, pero no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros también ahora como hijos? Entendiendo que ahora tenemos la misma genética de Cristo. Al Señor Dios el Padre ha puesto en nosotros. Así que no tenemos excusa de decir, no, pero Él porque era hijo de Dios. Dios también ha puesto su genética en nosotros. Por eso es que ahora Él quiere que como buenos administradores podamos ser esa gente responsable que anhelemos el poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Como discípulo,
Cuando yo no hago la voluntad del Padre, ¿en qué me convierto? Aunque suena un poquito fuerte esto, hermano, pero es una realidad. Cuando yo no hago lo que el Padre dice, me convierto en un discípulo malo, que no estoy haciendo lo que Él dice. Y esto creo que para nosotros es muy importante poder notarlo, porque si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, me convierte en un discípulo malo. Lo contrario de lo que Cristo nos muestra. Porque el anhelo de Cristo siempre fue el hacer la voluntad del Padre. Por eso qué importante es que usted y yo hoy podamos entender entonces que como administradores de lo que Dios nos ha dado, tenemos la responsabilidad. Si el Señor dijo que Él regresaría, que Él viene, eso es cierto. La Escritura nos muestra en 2 de Pedro 3:9. La Biblia dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué privilegio tan grande el que ahora aquí podemos encontrar de lo que el Señor nos muestra como buenos administradores. Y tomando el ejemplo de Cristo y ahora la comisión que Cristo nos dio. En Mateo capítulo 28, verso 19, encontramos ahí la comisión que Cristo nos dio a través del Padre. Cuando dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí, yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá entonces en Cristo? Él haciendo su trabajo, siendo un buen administrador de lo que el Padre le había encomendado. Por eso es que Él dijo, porque ejemplo os he dado. Así como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, que no tenemos entonces el por qué decir no podemos, porque si somos fieles, y es lo que el Señor nos muestra, de que cada administrador tiene que ser hallado fiel. Fiel, haciendo fielmente lo que Él dice, y eso es el privilegio que el Señor le ha dado a la iglesia. El que podamos cumplir nuestra función. Todos somos administradores. Todos el Señor nos ha dado esta responsabilidad. No nos quedamos fuera. Él ha permitido que esto suceda porque Él quiere clarificar su nombre a través de la iglesia. Y esto es hermoso. Pero tenemos que ser hallados fieles. Que el mundo pueda entender que aquí en esta tierra hay personas fieles que hacen la voluntad del Padre, y esas personas eres tú y soy yo. Somos todos los que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Por eso, cuán importante es esto, tomar en cuenta lo que la Escritura dice. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que tú y yo, ¿verdad? Tú y yo tenemos la responsabilidad aquí en la tierra de cumplir con todo lo que el Padre se ha determinado. Y en su amor inmenso e infinito, Él quiere que ninguno se pierda. Qué glorioso esto. Ese es el propósito del Padre. Y por eso envió a Cristo, pero ahora ha enviado a la iglesia. Y pues como tú eres parte de la iglesia, tú eres un discípulo, tú eres un hijo de Dios, eres un administrador de los misterios del Padre. Yo creo que es importante poder entender acá que todos tenemos esta responsabilidad. Alguien se puede preguntar, pastor, pero ya fuimos a hablarle a la gente y la gente... ¿no? Veamos lo que pasó con Cornelio. ¿A quién le habló Cornelio? ¿A quiénes primeramente le habló Cornelio? Dice que a su familia, a sus amigos, a sus amistades íntimas. Si nos damos cuenta, qué importante, como buenos administradores que el Padre nos ha puesto acá en esta tierra, en primer lugar está tu familia. En primer lugar está tu familia.
El Señor te va a pedir cuenta de ello. Entonces, como administrador, tienes que ver y velar. ¿Por qué? Porque tu familia reconozca el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Lo mostramos entonces, lo que dice, por ejemplo, en el carcelero de Filipo. Cuando aquel hombre pregunta, señores, ¿qué debo de hacer? Pablo le dice con toda certeza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted se nota desde este momento, el Señor y el apóstol Pablo está siendo responsable a este hombre, donde le está diciendo que va a ser salvo él y su casa. Cuando está hablando de su casa, está hablando ¿qué? De su esposa, de sus hijos, de su familia, de todos. ¿Por qué? Porque es importante poder entender esto. Lo mismo pasó con Zaqueo. Cuando él llega, o Jesús llega a la casa de Zaqueo, ¿qué es lo que le dice? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿A quién él estaba hablando entonces? A Zaqueo y a su familia. Entonces, como administradores, el Señor nos ha puesto para que podamos ser responsables y el poder llevar el evangelio de las buenas nuevas a nuestra familia. Comenzando desde ahí. Porque es responsabilidad nuestra y como buenos administradores, el Señor nos ha puesto en primer lugar a nuestra familia, luego a tus amigos y a cada una de las personas que podamos encontrar en el camino y poderles hablar del Evangelio de Cristo. Ahora, porque esa es la visión del Padre, que ninguno se pierde, el propósito del Padre. En Lucas capítulo 19 y verso 10, un texto que qué hermoso, como dice la Escritura. El Hijo del Hombre no vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? Si vemos que desde el momento en que cuando Dios hizo a Adán y a Eva y los puso como administradores en el huerto del Edén, Dios les dijo todo lo que tenían que hacer como el jefe, todo lo que ellos, la responsabilidad que les dio. Pero lo tremendo es que ellos no obedecieron totalmente a lo que Dios dijo y oyeron a la serpiente antigua. Ahora, el resultado de esto fue que el Señor los tuvo que sacar del huerto porque no fueron buenos administradores. Y esa consecuencia de desobediencia pasó a todas las generaciones y alcanzó hasta el día de hoy. Lo glorioso es que ahora en Cristo somos nueva criatura. Entonces toda esa desobediencia fue muerta cuando nacimos de nuevo y ahora Cristo ha hecho esa obra en nosotros y por eso es que nos ha puesto como administradores de su visión, de lo que Él quiere y de lo que Él ya se propuso desde antes cuando Él crió el universo. Por eso es que la visión del Padre es que ninguno se pierda. Ahora, ¿qué es lo que yo y usted tenemos que hacer como administradores? Evangelizar. El evangelismo está dentro del programa del Señor que Él ha dejado a la iglesia, que cada uno y todos de nosotros tenemos que hacer para que ninguno se pierda. Es necesario que una iglesia busque. Mire qué maravilloso eso. Que una iglesia pueda buscar. ¿Qué es buscar? En la Biblia encontramos, por ejemplo, a la mujer que había perdido las 10 dracmas. Estaba perdiendo ¿qué? Su reputación, su confiabilidad que debería tener. Pero cuando ella se da cuenta que pierde una, dice que la buscó intensamente. Barrió la casa, puso luz, y todo lo que hizo, el trabajo que hizo ella. Eso nos lleva entonces lo que se requiere buscar. Ahora, el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la responsabilidad también nos las ha dado a nosotros. Una iglesia o un hijo de Dios que entiende tiene la responsabilidad de buscar. Y como ya lo dimos a entender, entonces yo creo que queda claro entonces la responsabilidad que tenemos, que como hijos de Dios, como administradores, somos llamados a buscar a esas personas que no conocen a Cristo todavía. ¿Para qué?
para llevarlas a Cristo, para que puedan convertirse y podamos decir lo mismo que dijo Cristo, porque mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Fíjese qué tremendo lo que Cristo decía. ¿Cómo comparaba la comida? Usted sabe que la comida es algo que todo ser humano tiene que alimentarse y que no puede dejar ni un día, al menos que esté en ayuno, ¿verdad? Pero de otra manera, día a día tiene que estar comiendo. Entonces podemos darnos cuenta el énfasis que Cristo hizo con respecto al hacer la voluntad del Padre, porque Él dice: el hacer la voluntad del Padre es mi comida. Entonces lo vio prioritario, y esto es lo que el Señor nos lleva a nosotros, que tenemos que ver con prioridad como buenos administradores lo que Dios nos ha encomendado hacer. Porque nuestra vida existe para hacer la visión del Padre. Dios nos ha hablado de un evangelismo personal. Y es aquí donde nadie puede decir: pero es que yo no lo puedo. Dije hace un momento, desde que venimos a Cristo, nacimos de nuevo, somos responsables de lo que Él nos mande hacer, porque Él es el jefe. Y como administradores tenemos que hacer todo lo que Él dice, que cómo lo debemos de hacer. Por eso qué importante notar esto, hermanos, que el poder hacer la voluntad del Padre, de ese evangelismo personal de ir. Cada uno tenemos la responsabilidad de poder hacer lo que el Señor dice. No podemos, hermanos, evadir, no podemos dejar las cosas a medias, no podemos decir otra cosa, hermanos, porque entonces no vamos a ser esos fieles administradores. Y lo que Dios se ha trazado es que podamos ser personas que podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre entonces? O el programa de Jesús. Vemos a Cristo, Él en su programa diario era un programa cotidiano. Por eso decía hace un momento de que hacer la voluntad del Padre, o para hacer la voluntad del Padre, tenemos que conocer. Y hablaba de 4 cosas muy importantes. 1, su plan. 2, su propósito. 3, su programa. Y 4, su objetivo. Decía hace un momento que que el propósito del Padre es que ninguno se pierda. Pero dentro de ese propósito has dejado un programa para la iglesia. Y es el poder ir, evangelizar y hacer discípulos. El objetivo es alcanzar a los perdidos, a los que no conocen a Cristo como su Señor. Ahora, entonces, el programa de Cristo, si lo vemos, Él no tenía un programa, decir, bueno, hoy voy a hacer tal cosa, no. El programa de Él era cotidiano. Es cierto, tenía una relación íntima con el Padre, Él oraba, pero si yendo de camino, por ejemplo, decíamos en Juan que cuando Jesús iba de camino para Jerusalén, le era necesario pasar por Samaria, y ahí encontró a una mujer en el pozo. No era casualidad, dice que Jesús iba cansado, pero ahí entendió que era la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hizo? Hacer la voluntad del Padre, porque ahí el Padre se iba a glorificar, y de hecho se glorificó. Cuando aquella gente viene y comienzan a decir: ahora ya no creemos por tu palabra, sino por lo que estamos oyendo de Cristo o de Él mismo. Qué importante entonces. El programa de Cristo era así. Por ejemplo, cuando sanó a aquel ciego, iba por el camino, y aquel ciego dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahora Él viene y le restaura los ojos, le da los ojos. Entonces, ese era el programa de Cristo. No tenía un programa trazado. El problema de la iglesia hoy en día es que quiere tener sus propios programas. Ahora, cuando nos llama al evangelismo personal, ¿qué nos muestra entonces? Ahí en el trabajo donde tú vas, hermano, quizás el Señor te va a poner a un compañero de trabajo y te va a contar su situación. No te la va a contar porque
solo porque quiere, no, el Señor lo está trabajando para que ahora tú puedas entender como buen administrador que el Señor te está llevando a esa gente para que tú le hables y le hagas llevar a conocer a Cristo. ¿Con cuántos te has topado de esa manera? Te ha contado su situación y tú le has dicho, está bueno, que Dios le ayude, pero no le has presentado el evangelio del reino. Entonces por eso tenemos que ver entonces a Cristo, que Él no tenía un programa trazado, pero sí tenía el programa de hacer la voluntad, que es lo que Dios a través de nuestras vidas, y nosotros siendo entendidos y buenos administradores vamos a presentar el mensaje del reino para el cual hemos sido comisionados tú y yo, siendo entonces esos administradores excelentes, que cuando su Señor venga les haya haciendo así. Pero ¿qué pasaría si evadimos esto? No solo estamos siendo malos administradores, sino que cuando entreguemos cuenta, ¿qué nos van a decir? Pensemos en esto, ¿qué nos van a decir? En el Evangelio de Mateo encontramos en el capítulo 9 y verso 9, en adelante dice, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos acá cómo Jesús hace este trabajo. Llama a Mateo, lo invitan a comer a la mesa, se sientan mucha gente también, y ahí hay gente pecadora. Los fariseos dijeron, pero mire cómo come el maestro. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos acá? La administración de Cristo. Él entendió que ese era el momento de poder presentar al Padre, y por eso es que Él dijo que Él no había venido a los sanos, sino a los enfermos, y a llamar a gente que al arrepentimiento. Vemos el mensaje de Cristo presentándoles ahí. La responsabilidad ahora Cristo haciéndola total en esta gente, como buen administrador, entendiendo el por qué el Señor estaba permitiendo que pasara esto, porque, como lo dije hace un momento, Jesús siempre entendió el plan y el propósito del Señor. Como administrador, tú y yo tenemos que entender el plan y el propósito del Señor por el cual Él nos ha escogido. En Efesios dice algo muy importante, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. El Señor te dio toda la habilidad, toda la sabiduría, todo el entendimiento. Y yo creo que se debe de cumplir en nuestra vida lo que dice Daniel en su capítulo 12, donde dice que los entendidos resplandecerán. Como buenos administradores, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que resplandecer cuando hacemos todo lo que el Padre nos ha encomendado hacer. Y a eso nos ha llamado. A ser gente entendida, administradores entendidos, que podamos hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Dios mete a la iglesia al mundo. Mira, pero ¿cómo así? Pero no para que viva como el mundo, sino para que vaya y busque a la gente que está perdida en el mundo, en sus delitos y pecados. Por eso es que Dios nos está enviando al mundo. Nos está enviando ¿a qué? Para que les llevemos el mensaje del reino, para que no nos pase como le pasó a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo tiene que decirle a la iglesia, no os conforméis a este siglo, porque la iglesia, en vez de presentar el evangelio del reino, en vez de ser buenos administradores de la visión del Padre, estaban viviendo y conformados conforme al mundo. Ahora, el Señor no quiere eso de nosotros.
El Señor quiere que seamos esos administradores, que entendamos que necesitamos hacer y ser responsables con lo que el Padre nos ha encomendado. Por eso es que nos está enviando al mundo. El Señor nos ha estado movilizando, ha estado diciendo de que el trabajo de la iglesia es afuera. Hay que salir de las cuatro paredes. La iglesia ha estado acostumbrada a que solo culto y culto y culto, pero ha estado evadiendo su responsabilidad. Pero como buenos administradores, creo que es importante ahora que podamos entender que el trabajo de la iglesia está afuera. Está ahí donde está la gente que no le conoce. Están en el mundo, pero no deben de ser del mundo. Es como tú y yo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora el Señor nos va a pedir cuenta entonces, por eso es importante de que tu familia, ¿qué podría decir esta noche? Ya los que tenemos familia grande, podríamos pensar en todos nuestros hijos, si ya hay yernos en los yernos, si hay nueras en las nueras, en los nietos. ¿Cómo está tu familia? Podría decir, mi familia va a la iglesia, pero ya reconocieron a Cristo como su Señor. Ya los encauzaste, ya los metiste como buen administrador al régimen del Espíritu. Dirá, pero que tan chiquitos. No, de 10 años en adelante el niño entiende bien qué es lo que es Dios. Y tú como administrador debes de entender esto. Si tu familia ya está un poquito más grande de 10 años, yo creo que y no la has llevado a Cristo, creo que es importante que como administrador puedas entender que necesitas llevar a tu familia a reconocer a Cristo como su Señor. Porque vamos a entregar cuenta de la familia. Y como administradores, Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Y por eso es que nos está metiendo al mundo. ¿Para qué? Para que podamos hacer el trabajo y podamos dar a conocer lo grande y lo maravilloso que es Dios. Para hacer la voluntad del Padre. Me llama la atención esto, que para llevar a cabo la visión del Padre, debo de regirme al régimen del Espíritu. Por eso es que Romanos, la Escritura dice 8, nos habla donde dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu nos está guiando a toda la verdad. Como administradores tenemos que ser guiados por el Espíritu para realizar la verdad y para hacer toda la verdad del reino de Dios. Por eso es que Dios nos está hablando y nos está metiendo a este proceso de poder entender de lo que somos. Así es que no puede quedar excusa en ti porque eres un administrador. No puedes decir, no, es que va otro a entregar cuenta por mí. No, es Dios te va a pedir cuenta a ti porque a ti te ha puesto como administrador. Entonces, ¿qué le vas a decir cuando Él te llame? ¿Qué crees que le puedas responder? No podemos decirle, que Señor, fíjese que yo podía hacer otras cosas, pero el evangelizar ese me era problema. No, pues si eso te envió. Y Él no va a cambiar su plan ni su propósito porque tú no quieras, con la única diferencia que te va a pedir cuentas. Y si no somos hallados fieles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos responder? Por eso es que tenemos que votar todo aquel argumento nuestro, todo aquello que nos hemos criado nosotros mismos y hemos decidido por nosotros mismos. Es importante que debe ser derribado, porque un administrador solo ha sido puesto para administrar los bienes de otro, en este caso del Padre. Así es que todo lo que tú tienes para administrar te lo ha dado Dios. Y Dios es el que te va a pedir cuentas a ti. Es el que te va a llamar. No soy yo, no es el discipulador, no es el apóstol que te va a decir, bueno, entrégame cuentas. No, es Dios. Y Dios es fiel, justo y verdadero. Por eso que es importante poder entender, el programa de la iglesia debe ser la vida de Cristo. Termino con esto. Qué importante poder entender entonces que el programa de la iglesia debe de ser la vida de Cristo. Y si vemos la vida de Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Entonces la iglesia ha sido llamada a hacer la voluntad del Padre. Así es que, hermano, no nos descuidemos, no dejemos de hacer lo que el Señor quiere que usted y yo
podamos hacer. Porque para eso nos ha puesto, para eso nos llamó. Y lo glorioso que nos ha puesto como administradores, pues. No podemos ser más que otra cosa, sino lo que Él determinó. Y lo que determinó es que seamos hallados fieles. Así es que la paz y la bendición del Señor reine en tu corazón y que esta palabra pueda edificarte, pero también pueda responsabilizarte, porque este es el objetivo, de que todos como iglesia, que Pachcamán conozca que hay una iglesia responsable haciendo la visión del Padre, que hay una iglesia que ha entendido que el Padre la ha puesto en este lugar no por casualidad, no por accidente estamos viviendo acá en Pachcamán. El Señor nos ha puesto acá para que seamos administradores de lo que Él nos ha dado. Y lo que Él quiere mostrar es lo que Él es, lo grande y glorioso, porque para eso ha dejado a su iglesia y para eso te ha hecho a ti parte de la iglesia, para que podamos clarificar su nombre en todo y que Él sea glorificado. Así es que la gracia y la paz de Cristo se aumente en nuestras vidas y que nuestros corazones puedan rebosar de gozo, el poder entender que necesitamos ser esas personas obedientes, que nuestro anhelo sea hacer la voluntad de nuestro Padre. Que Dios les bendiga. Nos vemos el martes en el nombre glorioso de Jesús. Martes 6:45. Una vez más para nuestro discipulado hemos estado estudiando que Dios es el Creador. Así que seguiremos con ese tema. Así que Dios les bendiga. Una feliz noche, una bendecida cena también, si los que no han cenado, y que Dios sea glorificado en ustedes. Bendiciones, hermanos.